Muy buenas noches, soy Arely Insunza y te doy la bienvenida a Para Variar. Esta noche tenemos un invitado especial que ha sido pionero de la lucha de los derechos humanos en Sinaloa. Ha trabajado siempre por su defensa y reconocimiento. Ha visto caer compañeros, sufrir las consecuencias de un estado represor e incluso ser parte de la incómoda y la incomodidad de los gobiernos. Actualmente, desde su trinchera, encabeza luchas que para muchos pudieran estar perdidas, pero para él y su organismo, el solo hecho de darlas a conocer pudieran estar ganadas. Hoy en Para Variar, el profe Óscar Loza Ochoa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Arely, muy buenas noches a todo el público que sigue ese interesantísimo programa tuyo. Y pues esta noche interesantísimo porque estaremos con una institución, ya lo decíamos al inicio de este programa, que ha estado trabajando por muchísimos años por los derechos humanos del estado de Sinaloa y de México. Un hombre que ha hecho muchas cosas por el bien de Sinaloa. Sin embargo, pues obligadamente le tenemos que preguntar ¿qué se ha hecho en materia de derechos humanos en Sinaloa? ¿Cuáles han sido los avances? Bien, siempre se habla de claroscuros cuando mencionamos los derechos humanos. Y sí hay cosas que han avanzado sin duda. Cuando nosotros iniciamos esta lucha junto a Norma Corona, Jesús Michel, Jorge Aguirre, pues no existía una comisión de derechos humanos ni tampoco ese sistema no jurisdiccional de derechos humanos en el país. Eso fue posible gracias a la lucha de todos los que he mencionado y mucha más gente, y a la muerte de Norma comienza a legislarse, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego se legisla para que sea un organismo constitucional y luego se mandata a los estados para crear este sistema no jurisdiccional de derechos humanos, ¿no? De protección de derechos humanos. Ha habido leyes que han complementado esto. Hay leyes contra la tortura, hay ahora una ley contra la desaparición forzada de personas, entre muchas otras cosas, ley de atención a víctimas del delito. Esas son las cosas los pasitos que se han dado adelante. Hay otras que hay que lamentar, sigue la práctica de la desaparición forzada de personas. Recientemente ustedes conocieron la noticia de agresiones que recibieron esos familiares que andan en busca de sus seres queridos aquí en Culiacancito y han tenido presiones en todos lados para que no lo sigan haciendo. Desgraciadamente esa práctica sigue en pie, pero pues está lo otro, la esperanza de que con la legislación esto vaya disminuyendo, ¿no? Hablo de las violaciones de los derechos humanos. Y bueno, en este claroscuro que nos menciona, pues ya nos dio una probadita, nos dice qué diferencias hay en aquel Sinaloa de aquellos años y el Sinaloa que tenemos hoy. O sea, sí ha mejorado, sí hay este tipo de cosas que realmente podemos considerar como contundentes en el cambio. Desde luego, porque la otra parte debemos de buscar que se cumpla con algo que se ha legislado, pero esos son pasos que nos han costado mucho vidas de sinaloenses y también de mexicanas y mexicanos, pero al fin son pasos en firme en esta materia. Y entonces, tomando en cuenta esto que nos menciona, pues bueno, habría ¿qué es lo que exactamente se tiene que mejorar? O sea, ¿qué podríamos esperar que mejore en los últimos años? Evidentemente este tema de la agresión y demás, pero ¿qué nos podría comentar? Sí, en primer lugar yo hablo de una política de Estado para que lo que señalamos como crisis humanitaria están los desplazamientos internos que hay no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Está lo de la desaparición forzada de personas y están también los homicidios que la violencia ha cobrado y sigue cobrando en el país. Para dar un paso en firme en la disminución de esos tres renglones del delito en nuestro país, se requiere de una política de Estado. Y me estoy refiriendo yo a esa coordinación que tiene que haber entre el gobierno federal del estado y del municipio para que trabajen muy, pero muy en serio en ese renglón general que se llama seguridad en el país. Maestro, ¿el tema de los derechos humanos empieza a la par en todo el país o en qué momento Sinaloa lo hace antes, lo hace a la par de otros estados? ¿Cómo lo vivimos como estado? Bien, hay una señora, doña Rosario Barra de Piedra, que por fortuna vive todavía allá en Monterrey. Ella, luego de la desaparición de su hijo Jesús, comienza a trabajar con unas señoras de Monterrey el reclamo de la presentación de su muchacho y de otros ahí de Nuevo León.
pero esto prende casi automáticamente en otros estados de la República: Guerrero, Sinaloa, Puebla, Jalisco, para mencionar algunos de los estados, y comienza una coordinación a nivel nacional. Yo me ligo aquí en 1977 con el trabajo de dos grupitos que encontramos de madres con hijos desaparecidos. Las mamás de los muchachos que estaban en el Tecnológico de Culiacán, que desaparecen, y por otro lado las mamás de universitarios que también están desaparecidos de manera simultánea. Aquí estaría yo recordando a doña Chuyita Caldera de Barrón, que se convierte en la presidenta de ese grupo de madres, y estaría hablando también de la mamá de Carlos Alemán Velázquez, doña Margarita, que encabezaba a las madres acá del Tecnológico. Ahora, Sinaloa es un estado con qué peculiaridades, ¿qué caracteriza a Sinaloa? ¿Realmente es un estado violento? Por lo tanto, le pregunto, en tema de derechos humanos, ¿qué podríamos decir de Sinaloa? ¿Es un estado que tiene más conflictos que otros? No. Hay algunas cosas que nos ha tocado la mala suerte de toparnos con ellas, de sufrirlas, pero yo creo que somos un estado como cualquier otro. Tenemos un carácter fuerte, eso es cierto, ¿no? Pero también habrá que decir que es un estado entregado al trabajo y un estado con una cultura milenaria, para no hablar de centenaria solo a partir de la conquista, ¿no? Creo que hay cosas muy buenas en ese sentido. Sin embargo, pues nosotros fuimos el lugar donde se ensayó por primera vez un trabajo del ejército para combatir el narcotráfico, la Operación Cóndor. Y de ahí datan, en el marco de esa operación, la desaparición forzada de muchos jóvenes en el estado de Sinaloa. Entonces, pero no es que seamos en especial violentos o cosas por el estilo. Es correcto, le pregunto esto porque efectivamente hay, pues no podemos negarlo, una narcocultura, es un estado violento con un tema de narcotráfico. Entonces, ¿no considera usted que por esta razón seamos un estado especialmente que atropella los derechos humanos? No estoy convencido yo de una cosa de esas, porque bien tienen su historia y hay muchos corridos. Tamaulipas, Nuevo León, lo tiene el estado de Guerrero y lo tienen otros estados, Veracruz, Michoacán. Entonces, yo no puedo decir Sinaloa es algo que se cuece aparte. No. Creo que somos igual que el resto de los estados. Es cierto que somos un mosaico de culturas en el país, pero Sinaloa tiene cosas positivas también muy interesantes. Pues bien, con este comentario nos quedamos, pero en un corte comercial. Recordarles que esta noche en Para Variar se encuentra con nosotros el maestro Óscar Loza Ochoa. Regresamos. Con el maestro Óscar Loza Ochoa, que es un luchador social y que está en el tema de los derechos humanos. Profe, le preguntábamos ahorita el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la cual evidentemente usted estuvo al frente durante un tiempo, hoy sigue luchando desde su trinchera, también ya lo decíamos, pero estas instituciones, maestro, ¿sí están cumpliendo o han cumplido desde su formación o desde su inicio con lo que se decía, o solo han sido un requisito del gobierno como para decir, ahí están, se cumple con una parte, se cumple con la legislación, o realmente se ha tenido los resultados que se esperaban? La crítica que hay en general en todo el país es de que el Estado buscó cooptar a esos organismos. Y yo debo decirles que, hablando solo de excepciones, estaría hablando de Raúl Ramírez Baena en Baja California, estaría hablando de José Luis Pérez Canchola, y estaría hablando de 2, 3 más, de Emilio Álvarez y Casa allá en la Ciudad de México, Belenda, se me olvida el apellido de ella, en San Luis Potosí, y me anotaría yo también en esa excepción de gente que fuimos presidentes de estos organismos estatales de derechos humanos, y que en el resto ha habido sobre todo una actitud acrítica en muchos aspectos ante el Estado. O sea, el Estado buscó cooptar y lo logró. Y les diría, cuando hay una posición crítica, aun cuando hay el derecho a que se reelijan a esos presidentes, no se hace. En Sinaloa el único presidente de la Comisión Estatal al que no han reelecto fue a mí.
Todo el resto pueden verlo, Jaime Cinco, Ríos Estavillo, Carlos Álvarez Ortega, que acaban de reelegirlo, ¿no? Yo fui el único que no, y haber sido por algo, yo creo, no me porté bien. Entonces, pero creo que faltan muchas cosas. Incluso le diría, después de las reformas a la Constitución mexicana del 10 de junio de 2011, donde se hacen, se abre un espacio constitucional para todos los derechos humanos y las comisiones oficiales deben de atender asuntos que antes se negaban a atender porque las leyes orgánicas así lo decían, pero hoy siguen en la misma práctica de no atenderlos. Y hablo de asuntos de carácter laboral y hablo de los aspectos administrativos que corresponden a los juicios. Ok. Nosotros sí lo atendimos. Nosotros sí lo hicimos. Y bueno, y entonces usted que lo ha vivido en ambas partes, estar dentro de la Comisión Estatal, que forma parte de un organismo gubernamental, y hoy desde fuera, ¿cuáles son las bondades de estar en uno u otro lugar? ¿Se puede ser juez y parte? ¿Se puede, este tema de la reelección que usted nos mencionaba, se está tentado a empezar a participar más del lado del gobierno que del lado de la ciudadanía? ¿O cuáles son las ventajas de estar en uno u otro lado? Para quien ha sido luchador social y vio desaparecer y vio morir compañeros en la lucha, pues obviamente yo prefiero la libertad sin duda, y este organismo de defensa de los derechos humanos con todas las limitaciones que tenemos, y cuando hablo de limitaciones entran para comenzar las económicas. Claro. Es cierto que logramos en los buenos tiempos comprar el despachito donde estamos, pero cada 15 días tenemos el gran problema de cómo cubrir la nómina, pequeña, pero una nómina de compañeros que viven del trabajo ahí con nosotros. Aguirre y yo pues somos maestros de la universidad, él vive de su salario, de mi pensión, pero los otros compañeros tienen que llevar el pan a sus casas, ¿no? Con todo y eso, yo me siento más cómodo, más en lo que yo puedo hacer a partir de esta comisión. Hemos logrado con el paso del tiempo de que al menos nos escuchen y que podamos canalizar los problemas. Es cierto que en este país no tiene la tradición de Suecia, donde todas las recomendaciones de los organismos de derechos humanos se acepten, ¿no? Es como el béisbol, pero manteniendo arriba de 300 el bateo, o sea que más del 30% nos acepten, pues ya es ventaja, ¿no? Y ¿Un 30%? ¿En ese, más o menos en ese nivel estamos? La Comisión Estatal no puede presumir que le hagan caso arriba del 40% tampoco. Ok, entonces digo, tomando en cuenta uno y otro, pues se hace un gran trabajo desde acá, ¿no? Y yo nada más le digo una cosa, o sea, estamos hablando de que las acepten, la otra es que las cumplan. Que las resuelvan, ok. Que las resuelvan, una cosa es ok, te escucho, ¿no? Yo estuve invitado en la República Dominicana como parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para promover la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo, como se le llama ahora. Entonces, allí me preguntaban que cuál es el porcentaje, eso que le acabo de decir, le dije, yo estaba en la Comisión Estatal entonces, y me decían, ¿y qué hacen cuando no se responde? ¿Qué sucede con este 60%? Si hacemos un requerimiento precisamente para que se cumpla. Y me dicen, ¿y si no la cumplen? Pues nos queda el recurso, le dije, de decir lo que dijo el obispo de Culiacán, el que falleció hace poco, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Recuerda? El obispo emérito. Pero, ¿cuál es la frase? Él le habían recomendado por parte del INAH que devolviera el púlpito que había en catedral y no lo hizo. Y cuando le preguntan por qué no lo hizo, él contestó que las leyes del México son como el inglés, se escriben de un modo y se pronuncian de otro. El obispo Benjamín. Benjamín Jiménez, efectivamente. Muy bueno, pues así sucede entonces, así están. Y en la práctica algo hay de eso, ¿no? Desde luego, yo lo que creo que debe haber mayor participación social en la crítica hacia la autoridad para que cumpla más lo que plantean los organismos de derechos humanos. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que falta por hacer en Sinaloa? Muchísimo, lo entiendo, pero desde aquí, desde esta trinchera que decíamos, usted con tantísimos años al servicio de Sinaloa, ¿qué espera que suceda a corto plazo, a mediano plazo? ¿Cuál sería